Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos ¿Cómo días. te va, Matías? ¿Cómo andamos? Muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, la idea es continuar con nuestras reuniones, charlas de temáticas para pymes y hoy queríamos trabajar sobre el tema de la información en las empresas. Contanos un poquito cómo impacta la información o qué relevancia tiene tener información en una empresa. Bueno, primero para cualquier empresa, tamaño, características, sector, actividad, la información para la toma de decisiones es algo fundamental. Y obtener buena información es costoso, es un recurso que es necesario e imprescindible para definir los planes de acción, ¿no es cierto? Ok, ¿y de dónde se toma la información? ¿De dónde pueden captar esa información las empresas? ¿Cuáles son los recursos o los puntos de toma de información que puede tomar una empresa? Bueno, es un mundo la información y la base de datos, ¿no es cierto? De hecho, hay distintas situaciones que tienen que ver con la información, como por ejemplo, entender la información actual, conocer la información pasada, proyectar situaciones futuras con la información que tenemos, tener información absoluta, que son datos, que son números, pero también información relativa, que son las comparativas, donde uno con información se compara contra su mismo promedio, se compara contra sus datos históricos o tendencia, se compara contra las proyecciones, o sea, el 1 de enero hago una proyección o un presupuesto para el año y yo, por ejemplo, mes a mes voy comparando lo real contra lo estimado, así determino desvíos y también aprendo temas de eficiencia, temas de estimación, temas de impacto, de variables externas, ¿no es cierto? Entonces, la comparativa también es muy importante, separando que hay información que se genera de manera interna y de manera externa. O sea, los procesos, los recursos humanos, las decisiones financieras son datos internos y la competencia, los proveedores, los clientes, el mercado, la economía, el nivel de actividad son cuestiones externas. Entonces, bueno, hay que definir cómo recabo la información que necesito luego analizar. De hecho, tu área, Matías, es muy interesante porque vos sos especialista en el mundo digital y de ahí también no se puede tomar mucha información con cuidado. Hay mucha información en el mundo digital, en Internet, pero hay que también tener cuidado de dónde tomamos la información porque también hay mucha información basura. Eso es muy importante, discernir la información verídica de la que no lo es, básicamente. Eso es muy importante. Dentro del mundo de la empresa, como bien explicabas recién, tenés la información interna. La información interna puede ser, por ejemplo, tomar informes de los ERP, de los sistemas de gestión, o hay algún otro tipo de información que me puede servir para tomar decisiones financieras o Bueno, contables. Es, todo viene acompañando a un esquema de estrategia, de plan de negocios, de decisiones y políticas de la empresa, conociendo siempre cuál es la actividad que tiene la empresa y qué es lo que busca, cuáles son sus objetivos, ¿no? La generación de información, o si querés, las fuentes pueden ser vía documentos, documentos físicos o digitales, hacia el futuro estimaciones, porque uno tiene que saber estimar y definir qué futuro ve que puede suceder y en consecuencia qué acciones toma la empresa. Y por último, que a veces también lo cuento, un relato puede también ser una fuente de información. Por ejemplo, el relato que me pasa un supervisor o un empleado sobre alguna parte de sus procesos o tareas, que uno hace un relevamiento o mapeo y de esa información va a generar datos para tomar decisiones. Entonces, a nivel de responsabilidad y procesos, tomar la información de un relato debería ser plasmado en un pequeño informe para que quede asentado quién nos lo pasa y que en base a eso uno planifica y toma decisiones más tácticas del día a día o del corto plazo.
Bien, me voy a remontar a un tema que dijiste, hablaste de proyección. Contanos un poquito cómo podés hacer proyección o cómo se hace proyección en contextos complejos, como la Argentina, por ejemplo, donde tenés Bien. inflación, cambios de gobierno, cambios de política. ¿Cómo se puede hacer una empresa? Porque yo sé que las empresas hacen presupuestos anuales, quinquenales, etcétera. ¿Cómo se hace una proyección cuando no tenés claro las variables a futuro? Tal cual. Primero, recordemos que los datos, cuestiones físicas y verdaderas, son parámetros. Y aquellos conceptos que pueden cambiar o variar son justamente variables. Y hay variables que uno está más cerca de controlarlas, como los gastos que quiere hacer, la publicidad que puede generar, la contratación de empleados, etcétera, el inmueble que uno utiliza, comprarlo o alquilarlo, y hay otras variables que son más alejadas o no controladas, como la inflación, la tasa de interés, los proveedores y los clientes, la competencia, el mercado en general, la tecnología, la cultura y otras cuestiones más. Bueno, eso es lo que uno mira hacia adelante, con una línea, ¿no es cierto?, donde tengo mi situación histórica que me ayuda a entender a mi empresa y al entorno y proyectarla en tendencias. Mi situación actual, que también siempre hacemos hincapié que las empresas y más las pymes familiares tengan un diagnóstico de la empresa, conociendo fortalezas, debilidades y conociendo la situación actual correcta y completa. Y por último, sí, la mirada hacia adelante, armando presupuestos, que son supuestos previos, donde uno cuando se imagina el futuro, seguramente no lo puede imaginar al 100% y van a existir diferencias que nosotros los consultores llamamos desvíos. Pero esa información por lo menos me deja imaginarme un futuro, si querés, cercano, donde el corto plazo podría ser tranquilamente un año para empezar a planear acciones a seguir, que sería parte del detalle del plan de negocios. Ok, hasta aquí hablamos de información. En mi experiencia con varias empresas, veo que las empresas recaban información, todas tienen a través de un ERP, un CRM, alguna herramienta de métricas de Internet, etcétera, pero pocos leen o saben leer esa información, la interpretación del dato. ¿Qué tan importante es trabajar sobre ese dato? Porque la información muchas veces está, pero no se trabaja. Claro, es más, información hay infinita, hay infinita información que uno puede incorporar y tratar de absorber y cuál es la información que más necesitamos, que yo lo llamo en capacitaciones y en libros factores críticos de éxito. ¿Cuáles son los principales conceptos que yo debo tener claros y que me sirven para tomar decisiones? Porque las decisiones mañana redundan en costos, en litigios, en situaciones adversas a la empresa o en no lograr el objetivo máximo estimado. Entonces, es muy importante ver cómo yo elijo la información que necesito y elijo la fuente de la información que yo tengo. Uno de los conceptos muy utilizados es el tablero de comando, el Balance Scorecard, que ese tablero de comando es como una interfaz gráfica sencilla y resumida que me marca los principales datos que yo quiero ir mirando de manera periódica, diaria, semanal, mensual o con alguna otra cadencia. Pero es como que en un avión, en un vehículo, quieras saber el nivel de combustible, de temperatura, de aceite, de presión de ruedas. Y yo digo, esas son mis cuestiones importantes, son mis factores críticos. Entonces la empresa debería definir cuáles son los principales factores que debe ir controlando y analizando para ver si cumplimos con esa visión a corto plazo, que en verdad se relaciona con el largo plazo, de tareas y resultados obtenidos. Ok, perfecto, perfecto. Son lo que se conocen como KPIs habitualmente, que son Correctamente, claro.
los indicadores principales que tiene una empresa. Y contame un poquito sobre, desde lo comercial, ¿cómo definir un cliente objetivo y un mercado objetivo? Este es otro punto que tiene que ver con la información y que muchas veces veo que las empresas no terminan de tener claro, sobre todo las pymes, cuál es su mercado objetivo y cuál es su cliente objetivo. ¿Cómo podemos definir esto? En base a información, siempre hablando, ¿no? Claro, seguramente. Ahí tenés una situación de expertise que puede ser interno de la empresa o externo de una consultoría, donde uno define el sujeto y el objeto. O sea, hay un análisis subjetivo sobre el cliente y un análisis objetivo sobre el producto o el mercado. Entonces, habría que comenzar a desarrollar esa puerta fundamental que hace a la generación de ingresos, que es el área comercial, con un desarrollo muy completo, que no deje que algún esfuerzo individual no logre los resultados que uno desearía. Perfecto. Y para ir terminando este tema, contame un poquito de la importancia de un estudio de mercado. O sea, ¿cómo impacta con la información un estudio de mercado? Muchas veces se hace estudios de mercado previos al lanzamiento de una empresa o de un producto, y muchas veces se hace año a año como para hacer un seguimiento. Bien, conocer el mercado es un tema fundamental porque es el territorio donde queremos participar y generar ingresos conforme a la existencia de la competencia o de las restricciones que existan. Entonces, muchas veces es información que se puede adquirir, pero también es información que se puede generar con estudios, con consultoras, con gente interna en el área comercial que desarrolla una cierta información que puede ser con encuestas, con análisis de información de portales importantes para ir definiendo ese mercado que es el que nosotros queremos tener su participación, ¿no es cierto? Nosotros, desde la agencia de marketing, muchas veces usamos campañas de marketing para también generar información para estudios de mercado. Y eso nos da datos reales, porque muchas veces los estudios de consultora están sesgados o son subjetivos. En cambio, las campañas pueden ser un poquito más objetivas en cuanto al resultado concreto, siempre dentro del espectro digital. Hoy en día, por suerte, el mundo digital representa, sobre el mundo de búsqueda del negocio, representa entre un 80 y un 90% y a veces más, con lo cual es bastante fidedigno el resultado. Pero cada vez más se usan herramientas digitales para poder captar esta información. Así que, bueno, tema muy interesante. Hay mucho más para desarrollar. Veámoslos en próximos encuentros. Bien. Gracias, Álvaro, por este tiempo y sigamos en contacto. Genial. Bueno, un saludo para todos.